Muchas gracias, María Carolina. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la mesa redonda de ficción y bioética jurídica. Voy a invitar en primer lugar a Edi Chávez Huanca de la Universidad Continental de Huancayo, en Perú, con su exposición Al final de los sentidos, emociones y ruptura antijurídica del confinamiento. No sé si está Edi. Sí, está. Edi puede conectar micrófono. Adelante. Muy bien, muy agradecido por haberme cedido la palabra, querido Ricardo Rabinovich, a quien guardo admiración y mucha gratitud, porque él provoca este tipo de convocatorias, ¿no? Y maestro, muchas gracias por permitirme hacer el uso de la palabra. Muy feliz de haber que me hayas tenido en cuenta, ¿no? Igual María Julieta y cada uno de los queridos amigos que veo y a quienes respeto mucho y leo, a muchos los conozco por sus libros, ¿eh? Pero ahí los voy conociendo más. Bien, voy a hacer uso de mis 9 minutos y medio. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? ¿Se puede? Sí que puedes, ¿eh? Estás habilitado Bien, para compartir pantalla. muchas gracias. Voy a descubrir, no sé dónde está ese. Acá está, ya lo encontré. Ya lo encontré. Es una cosa breve. A ver. Muy bien. Yo elegí para esta oportunidad la película que está titulada en español Al final de los sentidos, ¿no? Y le he añadido pues emociones y ruptura antijurídica, ¿no? En el confinamiento. Esta película ha ganado varios premios, tiene pues bastantes análisis, sobre todo de carácter psicoanalítico, voy a decir. Está en YouTube, hay gente muy interesante que le ha dedicado su tiempo, su marco teórico a analizar la película y viene acompañada también con unas superestrellas que en este caso, desde mi punto de vista, todavía no jurídico, invitan al espectador a descubrir la historia, no solamente con el guión, no solamente con el diálogo, sino con el color y con el movimiento. Me parece algo sensacional, cómo el color cobra un espacio eh, eh, primigenio, ¿no? Central, y también cómo se juega en esta historia con la forma de relatar, por ejemplo, los pecados capitales, las necesidades que tenemos de interactuar. A mí me llama mucho la atención. Y cómo lo vinculo a lo que todavía seguimos viviendo, con el miedo a lo desconocido, ¿no? Y la pregunta que me viene a la cabeza en este momento es, cuando hay miedo a lo desconocido, ¿cómo se traduce esto, por ejemplo, a través de el poder que ejercen los políticos o los gobernantes de turno para brindarnos un marco jurídico para enfrentar aquello que es desconocido, que es aterrador, como una peste, como una pandemia, ¿no? Y entonces la primera respuesta que viene a mi cabeza es, y que ha ocurrido seguramente también en sus países, que por las medidas de emergencia establecidas se han desarrollado decretos de urgencia. Decretos de urgencia que han ido progresando conforme se iba descubriendo o se iba uno contradiciendo de aquellas noticias, de aquellos misterios que traía el coronavirus. Si uno identifica los decretos de urgencia que se han dado en el Perú desde marzo del año pasado hasta la presente fecha, se busca contener el avance del coronavirus, pero de algo que no conocemos. Y se trata de identificar, ¿no?, cuáles son las poblaciones vulnerables, cuáles son los escenarios vulnerables. Y en este caso yo lo vinculo a la película de la siguiente manera. Hay algo que me llama la atención de una manera bastante interesante, ¿no? En el Perú se ha dado una resolución ministerial, la número 972, muy famosa acá, sobre todo por los equipos, los comités de trabajo de contención del COVID en el sector público, ¿no? La 972-2020 MINSA, son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud por exposición al SARS-CoV, ¿no? Es un documento técnico donde están los lineamientos. Yo quiero señalar acá dos cosas, ¿no? Cómo comportarse como un funcionario público frente a lo desconocido. Es romper esa mentalidad tradicional de que ya se debe trabajar remoto,
de que ya se debe enfrentar las cosas con una mezcla de la virtualidad, con la presencialidad, ha sido muy complejo para aquellas personas que toman decisiones trascendentes donde está de por medio la vida de los trabajadores. Todavía no sabemos cuál ha sido el impacto de esas decisiones. Habría que analizar en algún momento, incluso con estadística, cuáles son aquellas personas que han tomado esas decisiones para preservar la vida de los trabajadores frente a lo incierto, frente a lo desconocido. Esta resolución es abstracta, es general y había que interpretarla. Y el desafío de la interpretación era haciendo preservar la vida de los trabajadores. ¿Qué existe y qué contiene en este largo parangón de esta resolución vinculado a la película? En el inciso 6.15 identifica cuáles son los pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda que presenten tos y dolor de garganta y además uno más de los siguientes signos o síntomas. Dentro de esta lista, ¿no? Malestar general, fiebre, cefalea, que venía, que concurría, que en algunos casos no se repetían, que en otros casos eran en diferentes tiempos. Es todo un desorden entender este punto de vista de cómo se ha desarrollado el COVID, incluso para los expertos. Los dos últimos puntos, pérdida del gusto, ageusia, y pérdida del olfato, anosmia, viene desarrollada en la película, ¿no? Viene desarrollada con el misterio de cómo aquellas personas que van haciendo su convivencia, su diario vivir, ¿no? Comienzan a perder los sentidos. Y esta resolución que progresivamente se va modificando, que se da en marzo del año pasado, identifica como presuntos, ¿no?, portadores del COVID a las personas que pudieran haber perdido el gusto y el olfato. El 90% de casos reportados en el Perú, así ha sido. Perdían el gusto y el olfato por diferentes tiempos y de diferentes maneras. En la película pasa igual. Lo que no pasa en la vida real y pasa en la película es lo siguiente, ¿no? La idea de tratar de enfrentar la vida encontrando otras maneras de convivencia, otra manera de sentir, otra manera de compartir, hasta que finalmente, y esto no es un spoiler, no debería preocupar a los que analizan las películas, ¿no? Quizás a los críticos sí, o sea, no tiene un final feliz, y eso me gusta desde un punto de vista del relato cinematográfico, ¿no? No tiene ese happy end norteamericano que de pronto es lo esperado, ¿no? O sea, es una historia donde todos viven felices para siempre. Esto no ocurre. Y en la vida real, los mandamientos, las disposiciones que ha dado el gobierno, en el caso peruano, por ejemplo, han sido tan disímiles, tan contradictorias, que la forma como se ha enfrentado los sentimientos, la convivencia, la salud mental, la espera, el confinamiento que se ha dado en estos 17 meses que estamos desde que se visibiliza y se reporta y se declara estado de emergencia en el Perú, es que el Estado ha tomado mayoritariamente los lineamientos para las decisiones de cuidado de los ciudadanos. Y habría que considerar en primera pregunta, ¿cuál es el saldo después de 17 meses de esas decisiones que ha tomado el Estado? En el caso de la ficción cinematográfica, no está centrado en el Estado, está centrada en el individuo, ¿no? Con una suerte de liberalismo cinematográfico, donde cada uno toma sus decisiones, donde cada uno camina, donde cada uno avanza, donde cada uno escoge dónde comer, dónde dormir. En el caso peruano no ha sido así, ¿no? O sea, el camino de la peste era con el silencio y con decretos de urgencia, donde finalmente se determinaba dónde ir, cómo ir, y qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer. ¿Han sido esas decisiones adecuadas para poder preservar la vida de los ciudadanos peruanos? Todavía yo creo que no es un tiempo idóneo para darse una respuesta. Lamentablemente, ya faltando 2 minutos para terminar mi conferencia, hay muchas preguntas que quedan en el tintero, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el sentimiento que tiene una persona frente a un decreto de urgencia que le impide salir de su domicilio? ¿Cuál es el sentimiento que tiene una persona frente a un decreto de urgencia que le dice tú vas a trabajar virtual y es un analfabeto digital, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que tiene una persona frente a una disposición de un decreto de urgencia donde le dicen, oye, ¿sabes qué? No tenemos una manera de reubicar tu trabajo porque ya no nos eres útil para este sistema de red digital. No hay forma cómo te vamos a integrar. Entonces, esta pandemia que todavía no termina está heredando
varios problemas donde está poniendo a prueba un derecho que está fracasando, un derecho fracasado, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al trabajo, y habría que todavía preguntarse que lo que estamos haciendo finalmente es educación a distancia. Seguramente los expertos nos ayudarán a entender esa situación. En el caso de esta película, no es poca cosa los sentimientos frente al derecho. La impresión que yo tengo es no solamente un plano pedagógico, no es un plano también de sensibilidad, sino también es un plano para entender cómo el ser humano enfrenta al Estado cuando el Estado se pone en una posición paternalista que probablemente el ciudadano no quiere obedecer, que probablemente el problema no solamente es el COVID ni la economía, sino que es toda esa suerte de complejidades que ha traído el confinamiento. Yo los invito a que vean la película, no es una película, voy a decir, que le presten mucha atención a los detalles, ¿no? A los detalles son inmensos, y que podemos sacarle provecho para poner a prueba, por ejemplo, los decretos de urgencia, ¿no? Y hasta qué punto de pronto los países que han tomado decisiones, y acá termino, de dejar que las cosas sigan como si nada estuviera pasando, han tomado una decisión adecuada. O hasta qué punto los decretos de urgencia han sido un marco legal para la impunidad y la potenciación de la corrupción. Muchas gracias. Ha sido un gusto participar. Muchas gracias, Edi. Muchas gracias por compartir en este encuentro tu ponencia. Vamos a presentar ahora a Edi María de la Guerra Zúñiga, profe de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador, con una presentación denominada Entre virus y conspiraciones políticas. Edi, muy buenas tardes. Ahí está. Acá estoy. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación que por intermedio de mi tocayo Edi, pues del país hermano, pues Perú, me ha invitado acá pues para representar al Ecuador. Muchas gracias a Ricardo por la organización y por permitirme participar. Quiero comenzar señalando que, bueno, empiezo un poco intimidada porque después de haber escuchado las ponencias anteriores y especialmente la de Ricardo, no sé qué tal me vaya, pero he hecho un esfuerzo. Que sepan que mi experticia mayor ha sido siempre en la relación derecho y cómic y muy relativamente con otras artes, pero me he lanzado bajo invitación de mi tocayo Edi, pues, y espero que sea de su gusto. Bueno, el tema que seleccioné en particular es entre virus y conspiraciones políticas. Esto derivado de dos motivos. El primero es pues que recientemente tuve la oportunidad ya de terminar todas las temporadas y todas las películas de los Expedientes Secretos X, pues que tienen una trama en torno a un virus y obviamente la ficción ahí tiene un alto componente muy fuerte. Y la segunda pues la relación que logré determinar entre los distintos digamos, motivos para gestar una conspiración que pude ver en los Expedientes Secretos X, y luego empecé a investigar y luego empecé a ver que existen muchísimas películas, muchísimas series de televisión que abordan algo trascendental, que es el miedo que tiene la humanidad a dejar de existir. Y en el medio de ese miedo que tiene a dejar de existir, siga sin tomar conciencia de que existen cambios radicales que necesitamos hacer para poder garantizar nuestra sobrevivencia. Y existen muchísimas tramas que se han llevado al cine y que se cruzan con datos interesantes de la realidad. Entonces quiero empezar haciendo como que una especie de introducción muy pequeñita sobre temas que han sido abordados luego por películas y luego topar muy brevemente algunas de ellas para cubrir mi tiempo, ya me lo estoy monitoreando. Bueno, básicamente quiero empezar con el concepto bioterrorismo, que consiste pues en el uso intencionado de un patógeno o un producto biológico para producir daño a personas, animales, plantas u otros organismos, para influir pues, sobre la conducta de los gobiernos y para intimidar pues, a la población civil para obtener algo de ello. Este es un concepto genérico que está tomado del Model State Emergency Health Powers y que nos da la pauta de qué debemos entender por bioterrorismo. También en ese documento, los documentos que han elaborado nos dicen qué son las armas biológicas. Las armas biológicas pueden ser virus, bacterias, gérmenes, que normalmente se encuentran en la naturaleza, pero en el
que en ocasiones han sido modificados en laboratorios para aumentar su capacidad de dispersión, de resistir tratamientos médicos y por lo tanto ser más dañinos. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, un organismo que está siempre en la investigación de este tipo de elementos, pues nos dice que existen unas que son más dañinas que otras, y mientras más fácil se disemine un virus, bacteria o un patógeno y sea mayor transmisible con mayor velocidad a las personas, pues causa mayor daño, y al causar mayor daño, no solamente a nivel biológico en las personas, en la salud, también ayuda a generar mayor pánico colectivo y afectar pues la estabilidad social, y por lo tanto causar una afectación en el desarrollo político de la vida normal de los estados. Y esto lo que termina decantando es en decisiones políticas, en algunos casos mal tomadas, derivadas de una emergencia, derivadas de malos asesoramientos, en ocasiones bien intencionadas, pero con consecuencias no tan buenas. Por ejemplo, el manejo de la pandemia en mi país no ha sido de lo mejor. De hecho, en la primera etapa con el gobierno anterior fue un manejo que se puede decir que pudo haber sido mejor y que pudo haberse controlado de mejor manera. Sin embargo, estábamos ante una pandemia por coronavirus que realmente tuvo un impacto mundial y que causó una afectación masiva en el mundo, pero que en países como el Ecuador, que no tenían estructura sanitaria, que no tenían una estructura política estable y que no tenían, digamos, parámetros de actuación, no habíamos enfrentado algo a esa escala, pues nos fue muchísimo peor que a otros países, ¿no? El CDC también nos dice cuáles son los virus que pueden ser los más dañinos, ¿no? Dentro de ellos están, por ejemplo, el anthrax, la peste neumónica, el botulismo, la viruela, la tularemia, y actualmente ya se incluye dentro de un posible uso que pueda tener posteriormente el coronavirus, el SARS-CoV-2, con la enfermedad COVID-19 con sus distintas mutaciones. Es decir, que lo que ahora tenemos con un origen posiblemente natural, en algún momento podría utilizarse como un arma biológica. ¿Se han utilizado alguna vez? Pues existen muchísimos casos reportados. Las armas biológicas, de hecho, comenzaron a investigarse durante la Gran Guerra y sufrieron un desarrollo muy importante en la Segunda Guerra Mundial, donde se estima que alrededor de 10.000 prisioneros murieron en campos de concentración japoneses a causa de pruebas que se realizaron con ellos en distintos patógenos. Entre 1950 y 1970, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, se produjeron importantes arsenales de armas biológicas. Se produjeron municiones que llevaban y cargaban agentes biológicos y patógenos y que se sabe que fueron utilizados. Hasta 1999 se registraron algo así como 100 incidentes relacionados con armas biológicas, con un total de 990 muertes. Desde entonces, pues se han producido intentos para contaminar alimentos en buffets de ensaladas, por ejemplo. Esto fueron 750 personas con un agente de anthrax, por ejemplo. En el 2001 se infectó a 22 personas y fallecieron 5 a través de cartas enviadas por el servicio postal. Esto es muy conocido. Y en Japón, pues existen realmente grupos terroristas, uno de ellos ya totalmente aniquilado aparentemente por las autoridades, que realizaron varios ataques a sí mismo con agentes patógenos, algunos de ellos anthrax, otros botulismo, e incluso existe un caso reportado de un viaje a Zaire para utilizar muestras del virus ébola. Entonces, con ese pequeño antecedente, quiero compartir la pantalla. Me quedan 5 minutos, así que quiero hacer un pequeño recorrido. Te quedan 3 minutos. Me quedan 3, perdón. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve lo que tenemos en pantalla? Sí. Sí se ve. Se ve perfecto. De acuerdo. Muy bien. Entonces, rápidamente para que veamos qué es lo que nos ha traído un poquito el cine, pues tenemos la película precisamente Epidemia de 1995, donde un virus muy similar al ébola, que es el Motaba, es un virus que se utiliza como un arma biológica. Y aquí lo que nos pone de evidencia es que los estados, cuando pierden el control, la opción que en este caso se tiene es aniquilar a toda una población con una bomba, por ejemplo. Tenemos un complot farmacéutico de una epidemia creada por una farmacéutica en Misión Imposible 2, creada por una farmacéutica para luego hacerse rico con las ganancias de la cura.
tenemos una mutación de un virus que decanta en un apocalipsis profundo en Soy Leyenda del año 2007, que nace con una loable intención, con un virus, con la finalidad de curar cáncer, que decanta en una pérdida del 99% de la población mundial. Algo similar pasa en Guerra Mundial Z, donde la trama también gira en torno a la búsqueda de una vacuna para contener un virus. Y tenemos pues lo muy conocido, que es Resident Evil, la saga de 2002 a 2017, un virus creado por una corporación. Ahí, obviamente el origen está en un juego de video que luego se traslada al cine de distinta manera y con personajes que no están en el videojuego, pero que básicamente nos habla de la creación intencional de un virus que se dispersa. Tenemos los expedientes secretos X, donde aquí es el que creo yo mayor contenido de ficción tiene, porque el origen es de un virus extraterrestre, pero ese es un virus extraterrestre que de alguna manera se utiliza para modificar el componente genético de los humanos, utilizando precisamente la vacuna de la viruela. Tenemos también la más cercana a lo que nos está pasando a la realidad, que es Contagio del 2012. Es un virus muy parecido al coronavirus actual, y esta es una de las más interesantes porque nos cuenta básicamente lo que estamos viviendo actualmente, el desarrollo del virus, la declaratoria primero de epidemia, luego de una pandemia a gran escala, múltiples muertes, la búsqueda de vacunas con procedimientos abreviados y también el tema político de ocultar los datos, ocultar los resultados. Blogueros y personal que tenían normalmente acceso a YouTube para difundir información como de medicamentos falsos, que en la película se llama la forcidia, y que, por ejemplo, si analizamos cómo ha evolucionado el tema actual, tenemos, por ejemplo, que se ha difundido a través de Internet curas milagrosas, de hecho algunas dañinas, como por ejemplo el dióxido de cloro, la ivermectina, el uso inadecuado de la hidroxicloroquina para la atención del coronavirus. Finalmente, y con estas quiero cerrar, está The Walking Dead. En The Walking Dead hay un virus, obviamente, que convierte a las personas en caminantes. Y estos caminantes básicamente han disminuido la población a niveles se terminó abrumadores. El tiempo. Si podés cerrar en 10 segundos, se te terminó el tiempo. Por favor. Perdón. Solamente pues quería señalar que en The Walking Dead vemos cómo el mundo se acaba por un virus, pero podemos ver el origen y el retorno de la sociedad, que empiezan como sociedades nómadas, personas que tienen que organizarse, hasta el desarrollo de comunidades con nuevas normas, con nuevas reglas, como la Constitución, una nueva Constitución incluso, y el retorno de la sociedad. Lo lamento, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Sí, acabo de cerrar. Muchas gracias por el tiempo. Voy entonces, le vamos a dar un aplauso de estos virtuales que hacemos. Y vamos a pasar a la exposición de César Oliveros Aya, de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, de Colombia, con una ponencia que se llama Cuidando a Regan McNeil, una alegoría bioética. César, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias María Julieta, un abrazo fraternal para todos y todas. Bueno, esta ponencia que es muy breve, enfocada al gran clásico del cine de terror, El Exorcista, de William Friedkin, no las otras versiones, ¿no? Hace parte, digámoslo así, de una especie de placer culpable alrededor del film, ¿no? Que a lo largo de mi vida cinéfila pues ha estado siempre presente. Vamos a tratar de presentar un poco una alusión alegórica a la bioética desde lo que es la teoría del cuidado, ¿no? Desde lo que comporta el cuidado como una forma de reconocer aspectos de dignidad humana, a partir de esa lectura un tanto extraña de ese gran clásico que para mí es tal vez la mejor película de terror que se haya podido haber filmado, ¿no? Permítanme, comparto pantalla.
¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto, Bueno. los ojos esos terroríficos, sí. Bien. Se llama así, Cuidando a Reagan McNeil, una alegoría bioética. Aludiendo a que esta película tiene una serie de elementos interesantísimos de carácter semiótico que nos permite enfocar esa idea del cuidado desde los ámbitos del principialismo bioético y en especial desde la concepción de la justicia como principio fundamental en concordancia con la responsabilidad. Es una película que está basada en tensiones, ¿no? De orden religioso, vida contra la muerte, mundo sensible contra mundo sobrenatural y especialmente el conflicto personal de un personaje del cual no conocemos su nombre, sino ya avanzado ampliamente el metraje, que es el padre Merrin, quien da título a la película. Él tiene dificultades para sentir por oposición a querer, amor por los demás, especialmente cuando son deformes y están enfermos. Y ello lo ha llevado siempre a preocuparse también por su fe. En la obra literaria de William Peter Blatty encontramos un poco más ese acercamiento hacia el perfil psicológico de este personaje. Y en el relato vamos a encontrar cómo el horror traducido en esa, entre comillas, posesión diabólica que tiene una niña preadolescente, Reagan McNeil, pues empieza a mostrarnos una especie de infierno doméstico. Una relación alegórica con lo que puede ser también el padecimiento de una enfermedad. Todo lo que comporta el lenguaje del cuidado hace que podamos hablar del escenario, de lo laboral, de la tarea del médico, de la enfermera o enfermero. Esa noción del cuidado parte de esa mirada de la ética desde una visión de responsabilidad. Este es uno de los fotogramas cuando esa posesión y en esta alegoría esa enfermedad va haciendo mella en el cuerpo de esa pequeña, como una ruptura también de la idea de inocencia. Y entonces vamos a ver una serie de secuencias en las que el director de alguna manera se regodea en el horror no tanto sobrenatural, sino en lo que puede representar también la atención y el cuidado médico. La imagen que tenemos a la derecha es la secuencia tal vez más escalofriante que, como dato curioso, causó varios desmayos en algunos de los teatros en su estreno por la manera tan realista como fue presentada. Esta imagen me gusta muchísimo porque es precisamente esa idea alegórica de cómo la enfermedad se va apoderando de eso que consideramos normal en el estado o circunstancia de salud que tenga una persona. Y dentro del mismo relato vamos a hallar un juego de imágenes que nos permite también identificar uno de los grandes tópicos que han tenido las películas de terror y las películas sobre exorcismos, y son los ojos en blanco, ¿no? Los ojos en blanco nos muestra ya una especie de distanciamiento entre lo corporal y lo espiritual, entre esa alma que se va obnubilando, pero que yace ahí en la misma circunstancia trágica de quien está padeciendo esos dolores. Hay un juego de palabras que se utiliza mucho en la novela, y es cuando a Reagan ya poseída, ¿no? Está hablando en un lenguaje que nadie conoce y que más adelante se va a identificar pues como inglés al revés. Lo que hay de curioso en la traducción al castellano es que en esa secuencia o en esa escena, en ese momento, ella utiliza la expresión Eidanioson, que tiene un significado muy curioso. Aidan es una adaptación al castellano de una de las pronunciaciones del nombre irlandés Aidan o Aodan, cuya variante anglicizada es Aidan. La forma castellano más habitual es Aidano o Aidan, y tiende a ser un diminutivo de expresiones Aod, Aed, del irlandés Aod con H intermedia, que traduce fuego. Y la otra parte, el yo son, que sería al revés, no soy, ¿no? Es un nombre de origen griego y es un nombre masculino que significa el que sabe curar los males. Hay desde esa mirada, desde ese análisis, una especie de dicotomía entre lo bueno y lo malo en función de la representación que tiene, con una mirada, por supuesto, católica. El autor de El Exorcista era católico, pues incluía un poco esa visión sesgada de la interpretación religiosa correspondiente. El padre Carras, que va a ser para mí el gran héroe de la película,
es el que termina desarrollando ese acercamiento a lo que conocemos como teoría del cuidado, que va a estar basada principalmente en las situaciones afectivas, en las relaciones interpersonales. Está fundamentando su sistema moral en virtudes y no en principios. Va un poco más allá del principialismo. Y hay algo interesante en la puesta en escena de la película, y es la habitación como un escenario que contiene ese mal, enfermedad, para evitar que se propague a otros escenarios. Muy en sintonía con la coyuntura que estamos viviendo también, ¿no? Y esta imagen que me gusta muchísimo porque es la representación icónica del póster del Exorcista, es la idea de Luzbel, de Lucifer, el ángel de luz, que en contraposición, o más bien en concordancia con esta alegoría, pues el cuidado surge dentro de los inicios de la década de los 80, enfocado hacia la idea de la justicia, que piensa fundamentalmente en lo que está bien o lo que está mal, pero que va mucho más allá de ella en función a prestar atención a lo que se está haciendo, a la situación, al cuidado desde el contexto de realidad que vive una persona, que vive un paciente. Quiero dejarlos con algunas de las ideas fundamentales en la ética del cuidado. Lo que se pregunta ostensiblemente no es qué es lo justo, simplemente, sino cómo responder a las necesidades de esta persona en esa situación en la que se encuentra. De ahí que toda la secuencia del exorcismo, que contrapone también esas miradas del ritual, a veces de esa personificación de lo chamánico, ¿no? En la manera de intentar rescatar a una persona y sobre todo de recuperar su alma desde esa visión o perspectiva religiosa. Y hay esta secuencia que es tremendamente fuerte cuando aparece esa idea de que lo científico, lo médico, pues no ha bastado para superar esa terrible situación en la que se encuentra la niña, y no hay otro camino que tener fe, que tener confianza y tener mucha seguridad en el tratamiento que puede llegar a adoptarse y adaptarse en esa circunstancia particular, dramática y trágica, que puede ser una enfermedad que termina limitando las capacidades de una persona. Quería compartir un poco este ejercicio alegórico como una suerte de representación y homenaje a la misma película, como les digo, en una especie de placer culpable que siempre me ha acompañado por ese gusto personal por el film. Y esta imagen de la secuencia final, las famosas escaleras Hitchcock en Georgetown, que para la película sirve también como un referente semiótico en torno al ascenso y al abismo, y que puede muy bien acoplarse a esas circunstancias dramáticas que hemos vivido quienes hemos tenido alguna persona muy cercana a nosotros, y cuando avisoramos que no hay un final halagüeño frente a todo ese dramatismo que comporta acompañarlo en sus flagelos, en sus padecimientos. Me parece muy interesante y muy pertinente esta lectura, precisamente porque es una invitación a la reflexión sobre el cuidado, sobre el concepto de dignidad, sobre el concepto de persona y sobre todo esa idea de servicio que no está tan lejana, por supuesto, de la misma ideología que plantea el derecho como profesión. Les agradezco muchísimo la atención y un abrazo fraternal para todos. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias por el respeto al tiempo. Qué película tan extraordinaria y tan terrible. Así que excelente esta relación con la bioética, me parece buenísima. Bien, finalmente voy a invitar a Cristian Lepin Molina de la Universidad de Chile con la otra película, Yo soy Sam, personas con discapacidad y efectos de la afiliación. Por favor, César, sacar el compartir pantalla. Ah, sí, por favor. Sí, vamos a dar un tiempito para que pueda dejar de compartir y lo invitamos a Cristian para que comience su exposición. Muchas gracias, María Julieta. Primero, bueno, agradecer al querido maestro Ricardo Rabinovich. ¿Se escucha? Perdóname, sí, vamos a esperar un segundito a que César pueda
Perfecto. dejar de compartir pantalla, así ya después, si tenés algún power lo podés compartir. César, ¿podés? ¿Tenés algún, Sí. estás teniendo algún? Ya. Ah, ahí estamos. Ya. Perfecto. Ahora sí, va de Gracias por la nuevo. paciencia. Cristian, te voy a presentar nuevamente. Cristian Lepin Molina, de la Universidad de Chile, va a exponer sobre la película Yo soy Sam, personas con discapacidad y efectos de la afiliación. Muchas gracias, María Julieta, por la presentación. Gracias al querido maestro por la invitación y por la organización de este evento. Hace bastante rato que no participaba en una actividad académica por razones familiares y personales, así que es una gran alegría estar de nuevo, aunque por poco tiempo en la conexión durante el día, pero todo el tiempo que he estado lo he disfrutado mucho con las grandes exposiciones que han presentado. Así que un abrazo, querido maestro, y un abrazo a cada uno de las amigas y amigos que están presentes. Bueno, me voy a ser breve, ¿cierto? Por el tiempo, la idea es que todos podamos participar y escuchar las interesantes reflexiones. Quiero comentar la película Yo soy Sam, que es del año 2001, ¿cierto? Y que trata una temática bastante interesante, ¿cierto? Es una película norteamericana de dirección de Jesse Nilsson y que tiene protagonistas muy, muy conocidos, ¿cierto? Sean Penn y Michelle Pfeiffer, perdón, que hacen los personajes protagónicos, que son Sam Dawson y Rita Harrison, que son los dos personajes que brevemente le voy a comentar. ¿De qué se trata esta película? En un par de minutos, ¿cierto? Esta es una historia de un joven papá que tiene discapacidad intelectual. Su capacidad es cercana a la de un niño de 7 años, ¿cierto? En términos de capacidad intelectual. Y él realiza labores en una cafetería, haciendo labores más bien simples. Incluso ya aspirando él dentro de su actividad laboral a poder quizás algún momento preparar café o hacer otros trabajos que para él representan una dificultad. En eso, más o menos el contexto, y él de una relación con una joven, ¿cierto?, que vivía prácticamente en la indigencia, nace su hija Lucía, o Lucy, ¿cierto?, que le coloca el nombre por su fanatismo por los Beatles. En los primeros años, él con bastante dificultad, porque la mamá de la niña decide abandonarlo. No estaba, digamos, dentro de sus planes la maternidad, entonces abandona a Sam y a su hija Lucy, y, y ellos se quedan solos, y Sam con mucha dificultad trata de hacer las labores de cuidado de su hija. Y para eso los apoya una vecina, ¿cierto? Muy, muy cercana, que es uno de los personajes también importantes. Pero las labores básicamente las realiza él. Con dificultad, él entiende que le genera ciertas situaciones complejas en cuanto a la crianza, y básicamente se va desarrollando la crianza en los primeros años de vida. La niña ingresa al colegio, y cuando ya empieza a tener mayor actividad y logra desarrollar algunos aspectos de la capacidad intelectual, como leer y hacer otras actividades, y ya la niña cumple 6 años aproximadamente, y es ahí donde empiezan los problemas, porque ella trata de no avanzar en su conocimiento para efectos de no sobrepasar la capacidad o los conocimientos de su papá. Y en una situación particular se genera a partir de un cumpleaños. No les voy a relatar toda la película, pero a partir de ahí se genera una situación en que se pone en juego la custodia de la niña por parte de Sam. Intervienen los organismos del Estado, le quitan la custodia y empieza un litigio. Sam trata de buscar una abogada que es interpretada en este caso por Michelle Pfeiffer, una abogada de nombre Rita Harrison, y es ella la que finalmente lo ayuda en este juicio. Y aquí es donde viene la parte quizás más cruda, ¿cierto? Y donde se conjugan una serie de situaciones de interés para el derecho, porque evidentemente hay un litigio sobre cuidado personal de la niña, donde se pone en juego la situación de las personas con discapacidad.
Quiero plantearles brevemente algunas ideas que en algún momento podemos desarrollar. Primero, usted sabe que mi principal actividad docente tiene que ver con el derecho de familia. Y como profesor de Derecho de Familia, a partir de esta película surgen algunas reflexiones. En cuanto al cuidado personal de los niños, como que es asumido en primer lugar, y en la mayoría de los países, incluso en aquellos que tienen una custodia compartida, que el cuidado le corresponde a la madre. Hay un rol ahí, ¿cierto?, de género, hay un modelo patriarcal, que quizás si a lo mejor me apuran un poco y lo que puede decir el maestro Rabinovich a lo mejor puede ser más profundo, pero quizás parte, ¿cierto?, desde la prehistoria misma del ser humano, digamos, del ser humano en las cavernas, donde lo único que sabíamos como familia o como relaciones de familia era la maternidad. Lo único cierto era que teníamos una madre, digamos, y el padre era algo que se desconocía y que no se podía establecer. Entonces, la obligación principal siempre fue de las mujeres de cuidar a sus hijos y la del padre, la de casar, ¿cierto?, de proveer de comida, que hoy día lo podríamos extrapolar al desarrollar una actividad remunerada fuera de la familia. Esa situación, al parecer, querido maestro y queridos amigos, no ha cambiado. Qué terrible, ¿cierto? Desde las cavernas a esta altura no hemos cambiado. La mujer parece ser según el derecho y según nuestra sociedad, es la única que tiene las competencias para cuidar a los niños. Situación evidentemente que no compartimos, ¿cierto? No estoy yo acá haciendo un juicio de valor diciendo que esto es lo correcto, más bien estoy haciendo una crítica en cuanto a plantear que es una situación que viene de la prehistoria al parecer, por el hecho cierto que señalábamos del parto, pero que en lo que no se ha avanzado mucho. Si uno revisa códigos modernos, como incluso el Código Civil argentino, ¿cierto?, que tiene solamente unos cuantos años, y que ya tiene avances en materia de relaciones paterno-filiales, establece la custodia compartida, establece el deber de comunicación, y establece otras normas relacionadas, pero si ustedes van al fondo, ¿cuál es el contenido del cuidado personal? Solamente en uno de los códigos que tiene mayor información al respecto hay una definición. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que se generan a partir de ahí? Yo quiero esbozar algunos, lo anoté para no olvidarlo, para mí en general. Por ejemplo, la definición, podemos utilizar la del Código Civil argentino, ¿cierto? Que dice que es todos los deberes y obligaciones que surgen a partir de convivir la vida con los hijos. Partiendo de ahí uno podría decir cuáles son los derechos. Bueno, el principal derecho a vivir con el hijo, el que excluye a que otros puedan vivir con él. Con excepción de la custodia compartida, ¿cierto? Donde, y que se comparte residencia por tiempos similares, ahí le podría corresponder al padre y a la madre. En la mayoría de los casos, como ocurre en Chile, el cuidado corresponde de manera exclusiva a uno de ellos. ¿Cuáles serían las obligaciones? Entonces, las obligaciones serían proteger, cuidar al hijo, educarlo, alimentarlo y satisfacer sus necesidades básicas, representarlo, el deber de comunicación respecto a la información que se le debe entregar al otro padre y el deber de corresponsabilidad. Ahí ensayando algunas ideas, ¿cierto?, de lo que podría ser el contenido, porque si uno revisa los códigos modernos incluso, y ni hablar de la legislación chilena, ¿cierto?, que tenemos un código civil de 1850, el código civil de Andrés Bello, ¿cierto?, con unas modificaciones, pero no de manera sustancial, menos en esta materia. Si ustedes ven o revisan el derecho de familia, la discusión en el fondo está en la atribución del cuidado personal. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con la película y hacernos cargo, ¿cierto?, del análisis? Bueno, ¿qué pasa con la evolución de los derechos de las personas con discapacidad intelectual? ¿Dónde queda, a partir del derecho civil, el análisis de la capacidad civil respecto al ejercicio de los derechos en relación a los tratados internacionales de derechos humanos, como los tratados referentes a la protección, ¿cierto?, de las personas con discapacidad, como es la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad o la Convención Interamericana sobre Eliminación de la Discriminación a las Personas con Discapacidad? Entonces, ahí hay derechos que se contraponen y que se visualizan fácilmente en la película, como son los derechos de Sam, que es una persona con discapacidad intelectual, su autonomía, el derecho a la igualdad, no ser discriminado, versus el derecho de la niña y el establecimiento de su interés superior. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear en el minuto, y creo y algo que me queda?
básicamente que en esta contraposición no podemos seguir utilizando el único modelo que conocemos. El único modelo que conocemos para algunas sociedades es que la mujer cuide a los hijos, con lo que evidentemente nunca vamos a lograr igualdad. La igualdad real entre hombres y mujeres se puede establecer en la medida que se compartan roles y que podamos cuidar por igual a los hijos, entendiendo que no hay uno más apto que el otro. Y si esto lo llevamos a la capacidad intelectual, es lo mismo, ¿cierto? Nosotros no conocemos otros patrones, digamos, y por lo tanto una persona con discapacidad no lo reconocemos ningún derecho, la excluimos de la sociedad. Es un demente, es un loco, es una persona enajenada, que ¿cómo podría estar a cargo de un hijo? ¿Cómo podría asumir la Perdón, responsabilidad? Cristian, si podés Sí, cerrar en 10 segundos, gracias. cierro inmediatamente señalando que en el fondo se trata de no excluir a las personas con discapacidad de las relaciones paterno-filiales, establecer ajustes razonables, apoyos por parte del Estado y de la familia para que puedan criar a sus hijos. Solo un ejemplo, si visualizáramos la situación de Sam o la situación de Albert Einstein, ¿cierto? Uno de los grandes genios de la humanidad, que no fue capaz de cuidar a sus hijos, que estuvo muy lejos de él, y que si fuera por capacidad intelectual, evidentemente deberíamos inclinarnos por Sam. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Cristian. Bien, en vistas a que no hay ninguna pregunta y ya estamos un poquito demorados, le voy a pasar el micrófono ahora a la próxima coordinadora.